Pues muy bien, tenemos el estudio de hoy. Vamos a iniciar una nueva serie. Vamos a suspender la serie de Génesis indefinidamente porque es muy necesario adentrarnos en esta enseñanza de Romanos. Así es que vamos a iniciar el día de hoy la serie Romanos, llamados a ser santos. Y el día de hoy vamos a ver la parte 1. Adelante, Oscar. Parte 1, el llamado a la santidad. Estamos en la introducción. El día de hoy iniciamos una nueva serie titulada Romanos, llamados a ser santos, en la que emprenderemos el estudio de la carta de Pablo a los romanos. A modo de introducción, es necesario mencionar que la carta a los romanos ha sido considerada por muchos como el extracto de la doctrina cristiana y el legado doctrinal más importante del apóstol Pablo. En la carta a los romanos, Dios establece puntualmente los elementos fundamentales de la verdadera relación con Dios a través de la redención y el poder de la gracia de Cristo. Pablo escribió la carta a los romanos desde la ciudad de Corinto durante su tercer viaje misionero y es considerada la exposición más completa de las verdades centrales del cristianismo. El tema central de esta carta es sin duda el Evangelio de la justicia de Dios. Podemos dividir toda la carta a los romanos en 5 temas fundamentales. Los vamos a ir abarcando a lo largo de toda la serie. El primero, introducción y tema central, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. El estado de pecado universal. El tercero, la justificación por la fe en Cristo. Después, la santificación en su naturaleza, la naturaleza divina. Y después, por último, Israel y la iglesia como pueblo de Dios. Estos son los temas fundamentales, los 5 temas fundamentales que iremos abarcando a lo largo de toda la serie. En el estudio del día de hoy abordaremos el llamado a la santidad como el elemento central y el principio introductorio del Evangelio de la justicia. Dividiremos este llamado a la santidad en 3 temas. El primero de ellos, la naturaleza divina. El segundo, la cualidad moral. Y el tercero, el proyecto divino de santificación. Así es que vamos directamente a entrar en nuestro primer tema, la naturaleza divina. Solo nos será posible abordar el tema de la naturaleza divina en 2 únicos aspectos. El primero, por lo revelado en la palabra de Dios, nada más. Y el segundo, por el testimonio del Espíritu Santo en absoluta concordancia con la palabra de Dios. En el texto inicial, el apóstol Pablo hace mención de 2 llamados divinos, el de su apostolado y el llamado que hace Dios a todo creyente a vivir en la santidad. Vemos desde el inicio el siempre manifiesto interés de Dios por cuidar de su creación. La invitación del Creador a vivir en la santidad está íntimamente ligada a su naturaleza perfecta, justa, pura y santa, al alcance de todo aquel que esté dispuesto. Vamos a leer el inicio de esta carta a los romanos hasta el versículo 17. Hasta el versículo 7. Adelante, Oscar. Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne,
y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, pues dice aquí, llamado a ser apóstol, ese es el llamado, el primer llamado a ser apóstol, y abajo dice, llamados a ser santos. Vamos a ubicar, Oscar, exactamente, vamos a ubicar los aspectos fundamentales de esta carta. Toda la carta en sí es fundamental, y de este fragmento también todo es fundamental, pero tenemos algunos detalles que vamos a resaltar para este estudio. El Evangelio de Dios en las Sagradas Escrituras es el mensaje acerca de su Hijo, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él hemos recibido la gracia y el apostolado, también ustedes, llamados a ser santos. Así es. Primero, el apóstol es llamado a ser apóstol, Pablo, y él nos dice, con ese mismo llamado con el que yo fui llamado a ser apóstol, nosotros hemos sido llamados a ser santos. Este es el llamado a la santidad que Dios establece para todos. Y la carta a los Romanos, que es el extracto más importante de la doctrina cristiana, inicia con este llamado justamente, el llamado a ser santo. Bien, vamos a explicarlo. La naturaleza divina es absoluta, es pura, y esta naturaleza divina es luz, esta naturaleza divina es vida, la naturaleza divina es paz, Dios es amor, Dios es bien, Dios o la naturaleza divina es verdad, y Dios y su naturaleza divina son justicia. Así es, luz, vida, paz, amor, bien, verdad, justicia, todo esto son los elementos y muchos más. Nosotros los hemos resaltado concretamente estos 7, y aquí, justo aquí, es donde Dios ha colocado el lugar para nosotros, en su naturaleza divina. Quiere que nosotros seamos parte de esta naturaleza divina. Quiere que nosotros seamos luz, tengamos luz en nosotros, tengamos vida en nosotros, tengamos paz en nosotros, tengamos amor en nosotros, tengamos bien en nosotros, tengamos la verdad en nosotros y tengamos la justicia en nosotros. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y este es el llamado a la santidad. Esto es lo que engloba la santidad. Así es. Todo esto es la santidad. La santidad es el estado absoluto de Dios. Puro, santo. La santidad es el estado natural de Dios. Antes que el pecado se manifestara en la creación, todo lo creado era santo, puro y eterno. Cuando el pecado se manifestó, toda la creación se contaminó y quedó así condenada a su destrucción. Entonces la santidad, que antes lo abarcaba todo, quedó reducida a Dios. O sea, todo se contaminó y solamente la santidad se encontraba en Dios. Pero el Creador, en su infinita sabiduría, ha hecho partícipe de su naturaleza divina de santidad a todo aquel que vuelva a nacer en el Espíritu Santo. Por gracia, por medio de la fe,
en la redención y resurrección de Cristo. Así es, este llamado a ser santos lo puede obtener cualquier persona si simplemente vuelve a nacer por la gracia de Dios, por medio de la fe, en la redención y resurrección de Cristo. Vamos a leerlo. Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, Juan 3, del 5 al 8. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Volver a nacer espiritualmente implica una nueva criatura hecha por la naturaleza de Dios. Vamos a leer este pasaje. Levítico 20, 26. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Siguiente, Oscar, si eres tan amable. A través de la Escritura, Dios hace un llamado permanente a su pueblo a vivir de acuerdo a la naturaleza divina, en santidad perfecta. Así es, el llamado es a vivir en santidad perfecta. Sin embargo, la naturaleza caída del ser humano hace imposible la vida de santidad perfecta en creyente alguno. Pero si bien nuestra propia naturaleza nos impide la santidad de forma permanente, el poder de la gracia de Dios que prueba la perseverancia de nuestra fe, produce en nosotros el trabajo perfecto de la santidad de Dios. En otras palabras, podemos alcanzar la vida de santidad ahora si permitimos el trabajo de la gracia de Dios en nosotros. Así es, nosotros podemos alcanzar la santidad por la naturaleza de Dios en nosotros. Y a través del trabajo de Él, jamás podremos ser completamente santos mientras estemos en este cuerpo, pero sí podemos manifestar la santidad de Dios cada vez que nosotros se lo permitamos. Vamos a leerlo. Santiago 1, del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Exacto, aquí explica que la santidad de Dios se manifiesta a través del trabajo que Él hace en nuestra naturaleza. Y ahí es donde Dios puede manifestar esta santidad. En la dispensación de la ley, el periodo histórico que abarca desde Moisés hasta Jesucristo, la dispensación de la ley es ese periodo histórico, desde Moisés hasta Jesucristo. El Espíritu Santo entraba y salía del creyente
según la voluntad de Dios. En la dispensación de la gracia, el período histórico que abarca desde Jesucristo hasta nuestros días, el Espíritu Santo mora de forma permanente en el creyente, pero el creyente entra y sale del control del Espíritu Santo según la voluntad de cada hijo de Dios. Qué irónico. Cuando el Espíritu Santo entraba y salía en el creyente, era voluntad de Dios. Ahora que el Espíritu Santo mora en el creyente entra y sale del control del Espíritu a voluntad propia. El anhelo de Dios es que cada hijo suyo alcance la plenitud de su santidad por medio del trabajo de su gracia, que nos va transformando a través de las pruebas que cada día permite en nuestra vida. Segunda de los Corintios 3, del 17 al 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Así es. Nosotros estamos siendo transformados a través de su naturaleza divina, de gloria en gloria. Cada vez que nosotros permitimos la victoria en nuestra naturaleza, o sea, la victoria de Dios sobre nuestra naturaleza, cada vez que nosotros decidimos esperar en su palabra, esperar en sus promesas, entonces Dios nos transforma en su gloria y va avanzando en nuestra vida de gloria en gloria. Vamos a nuestro segundo tema, que es la cualidad moral. Una vez que hemos aprendido que la santidad es el estado de la naturaleza divina, estudiaremos las tres aplicaciones de la santidad en la vida de los creyentes, reveladas por Dios en la Biblia. La primera es por redención. Esto es el estado divino de santidad en el creyente por la redención de Cristo. O sea, somos santos simplemente porque aceptamos la salvación de Dios. En ese momento, Dios nos cataloga como santos, nos ve absolutamente limpios, nos ve sin pecado alguno. Número 2, por resurrección. Esto es el trabajo transformador de la gracia de Dios en el creyente conforme a la santidad divina por la resurrección de Cristo. Esto es, el poder de la resurrección de Cristo opera en una transformación en el creyente. Dios va transformando a cada creyente en su santidad, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa está en contra de Dios en todo momento. Pero a pesar de ello, Dios sigue transformando nuestra vida y nos va enseñando, instruyendo en su gracia a través de su santidad y nos va llevando a ese proyecto de santidad que tiene para todos nosotros. Se llama santificación. Ese es el punto medular de nuestro estudio. Y en el punto número 3, por glorificación. Esto es la santificación completa del creyente a la espera de la integración con la gloria de Jesucristo. Significa que solamente vamos a poder ser perfectamente santos una vez que estemos en su presencia. Ahí tendremos santidad perfecta. Mientras estemos en la carne, estaremos en esta buena batalla de la fe, en esta santificación. Bien, vamos a ver el primero de estos tres, que es por redención. En el momento de la conversión, la persona que acepta la redención de Cristo es separada eternamente en santidad para Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El pago redentor por nuestros pecados fue completo.
por lo que Dios siempre verá a cada creyente completamente limpio y santo ante su presencia. Es esta cualidad moral de santo redimido la que nos permite tener comunión con Dios desde el momento de nuestra conversión. Independientemente de nuestros actos, la redención es eterna. La salvación no se pierde. Y la cualidad de santo tampoco delante de Dios, aunque, lo vamos a ver en el segundo punto, este es el primero, por supuesto que va a generar consecuencias si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Por supuesto que sí, pero Él siempre nos verá limpios. Esto es, siempre nos verá santos. Por redención, siempre nos verá santos. Por santificación, no. Eso lo veremos más adelante. Vamos a ver una ilustración sobre este punto. Primero vamos a leer este pasaje. Hebreos 10, del 10 al 14. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Aclara que a través de la redención, Él ha hecho perfectos, dice, para siempre a los que son santificados. O sea, el hecho de aceptar la redención de Cristo ya nos coloca directamente dentro de la categoría delante de Dios como santos. Claro que dentro del proyecto de santificación hay mucho trabajo que hacer. Por supuesto que sí. Tenemos que lavarnos los pies todo el tiempo y esto lo vamos a explicar más adelante para que no quede duda. Pero por el hecho de haber aceptado la salvación, Dios nos ve completamente limpios. Dice aquí, perfectos para siempre a los que son santificados. Vamos a leer este pasaje donde también aclara que nos ve completamente limpios. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. A todos los santos, así es, en Cristo Jesús. Siguiente, o sea, da por hecho que son santos. Adelante. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Es hermanos santos. También da por hecho, somos santos delante de Dios. Los santos son aquellos que viven en su redención, pero que por supuesto habrá mucho trabajo y lo vamos a ver más adelante. Adelante, Oscar. Bien, vamos a ver esta ilustración. ¿Se acuerdan de esta gráfica? Ya la hemos visto. Y bueno, vamos a volver a colocar aquí el proyecto de santidad que Dios ha establecido para nosotros, e incluirnos dentro de su naturaleza divina para que tengamos luz, vida, paz, amor, bien, verdad y justicia en nosotros. Bien, ¿qué pasa? Este era el proyecto original de Dios cuando creó al hombre, pero el hombre pecó y se contaminó, por lo tanto tuvo que salir de este lugar de la presencia de Dios en santidad y quedó separado de Dios. Absolutamente, es imposible que vuelva a unirse a Dios en sus propios medios. O sea, el hombre no puede hacer nada absolutamente, ningún esfuerzo que le permita volver a unirse con Dios. Pero Dios ya lo hizo. ¿Qué hizo? Él
se hizo hombre y pagó por los pecados que nosotros teníamos que pagar. Y abrió una puerta al subir al Calvario. Esa puerta, y al pagar por los pecados de nosotros, porque Dios lo castigó por tus pecados y los míos, abrió la puerta para que todos podamos pasar hacia la santidad. Y ahí es donde entramos nosotros, pidiéndole perdón a Dios, arrepentidos, convirtiéndonos, y nos reintegró a ese proyecto de santidad. Ahora estamos en este proyecto de santidad y compartimos ya este proyecto con Él. Dios lo logró por sus propios medios. Él lo hizo. Él vino a rescatarnos. Jesucristo es el testimonio de su amor por nosotros. Vamos ahora a hablar del segundo punto, que es por resurrección. Desde el momento mismo de la conversión, Dios inicia en cada creyente un proyecto único y personal. Esto es muy importante, porque los creyentes siempre andamos señalando los errores de otros creyentes, y por eso nos caen los rayos que nos caen siempre, porque andamos señalando con el dedo cosas que también nosotros hacemos. Así es que inicia en cada creyente un proyecto único y personal de santificación por medio del poder transformador de su gracia y de su resurrección. Así es. Este es un proyecto único, personal, de transformación por medio del poder de su gracia y de su resurrección. El propósito final de este proyecto divino de transformación es que el alma de cada creyente sea prosperada hacia la estatura de la plenitud del conocimiento de Cristo. Esto a través de las victorias de la gracia divina en diversas pruebas de nuestra fe, que tendrán como fruto el testimonio del amor de Dios y las recompensas eternas en cada creyente. Así es, tendrán como fruto el testimonio del amor de Dios. En primer lugar, o sea, vamos a hacer luz a las otras personas podrán ver el trabajo de Dios en nuestra vida y podrán ver a Dios trabajando en nosotros. Esa santificación se podrá ver por otros y también generará las recompensas eternas en cada creyente. Vamos a leer este pasaje. Filipenses 3, del 8 al 11. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Fíjate lo que dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Es una transformación a una nueva vida. Eso es lo que está diciendo. Estamos siendo transformados en vivos, habiendo estado muertos. Estamos siendo transformados en vivos a través de la vida de Dios, que es la santidad de su naturaleza divina, santificándonos. Es la santificación la que hace esta labor. Vamos a leer 2 de Corintios. Segunda de los Corintios 3, del 17 al 18.
Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Exacto, ya habíamos pasado por una parte de este pasaje. Así es, dice aquí que estamos contemplando como en un espejo la gloria del Señor y estamos siendo transformados en la misma imagen en un trabajo que lo glorifica, de gloria en gloria. Bien, vamos a ver ahora, tenemos esta imagen que también recuerdas muy bien, pues vamos a ampliar, vamos a dejar a las personas, hombre y mujer que están allí, y vamos a poner visible su naturaleza, Oscar, porque estamos en la santidad, pero en nuestra naturaleza. ¿Cómo es posible? Pues aunque no lo creas, así estamos. Estamos en la santidad de Dios y con nuestra naturaleza corrompida. En esa naturaleza estamos poniendo un simbolismo con este esqueleto minimalista. Y bueno, vamos a ejemplificar el trabajo de las pruebas, Oscar, si eres tan amable. Vamos a meterlos a la licuadora. Ahí están las pruebas en donde Dios nos mete precisamente para generar esos destellos que tú ves, que son los destellos que alumbran al mundo y que permiten ver la victoria de Cristo en nuestra vida, el testimonio de Cristo a través de las pruebas, y por otro lado envían el material a la eternidad con el que vamos finalmente a identificarnos eternamente. Ese material que será nuestro vestido, que será nuestra habitación eterna, está siendo generado por medio del trabajo de las pruebas de Dios en nosotros. Así es que esas pruebas son una bendición, porque generan, en primer lugar, el testimonio de Cristo ante todos, y por otro lugar, lo que finalmente vestiremos en la eternidad. Es maravilloso lo que Dios está haciendo a través, usando esta naturaleza caída que tenemos y permitiendo su victoria en nosotros. Esta es la santificación. Si tú querías un ejemplo visual clarísimo de la santificación, lo tienes en la pantalla. Esa es la santificación en ejemplo, digamos, visualizada. El trabajo de las pruebas de Dios en nosotros, en un trabajo de santificación, en donde nuestra naturaleza se opone a Dios, pero el Espíritu trabaja simultáneamente en las pruebas y nos permite la victoria a través del poder de la gracia de Dios y de su resurrección, para generar el testimonio de Cristo vivo y que las personas del mundo vean lo que Dios está haciendo en nosotros. Y por otro lado, las recompensas que tendremos y que será nuestra habitación y nuestro vestido en la eternidad. Vamos al último, que es por glorificación, al último de este segundo tema, que es por glorificación. Al momento de la conversión, cada creyente recibe el sello y las arras del Espíritu Santo como garantía de la herencia divina que recibirá al encuentro de la presencia de la gloria de Cristo, cuando la santificación será completa a su llegada a la eternidad. O sea, cuando un creyente llegue a la eternidad, entonces en ese momento recibirá completamente las arras, esa garantía que tenía del Espíritu, y se reintegrará al proyecto final de la santidad de Dios. Ese será el momento de la verdadera santidad del creyente y será la culminación del proyecto de santificación. Como diría Pablo, ese es el fin de la carrera, ¿no? Esto significa que, aunque delante de la justicia de Dios hemos sido santificados en la redención de Cristo, y a pesar de estar siendo transformados en santos por su gracia, la santidad completa solamente la podremos recibir en la presencia de la gloria del Señor en la eternidad. Vamos a leerlo en este pasaje. Efesios 1, del 13 al 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad,
el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Así es. Aquí está clarísimo. Nos ha dado, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y nos ha dado como garantía a través de ello las arras de garantía, las arras de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios, o sea, cuando nos reintegremos a Él. Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Presentársela a sí mismo una vez en la gloria, finalmente nos recibirá con los brazos abiertos Jesucristo, diciéndonos, bienvenidos. Bienvenido, te diría, bienvenido a mi presencia. Entra a la gloria y a la santidad del Señor. Esta es una ilustración que simplemente intenta visualizar que así será finalmente nuestra integración en esta naturaleza divina. No sabemos qué forma tendremos, por eso es que pusimos un par de círculos, ya no pusimos el icono de hombre y mujer, porque pues eso ya no sabemos qué cuerpos y qué forma tendremos. Simplemente seremos eternos y tendremos un cuerpo celestial, como dice la Escritura. Bien. Vamos, en resumen, al llamado. El llamado divino a la santidad tiene tres distintas aplicaciones. El primero, el llamado a ser santo ante Dios al momento de la conversión. El segundo, el llamado a ser santo por medio del proyecto, del plan de Dios para la vida de cada creyente, que es el proyecto de santificación. Y el tercero, el llamado a ser santo en la futura llegada del creyente a la eternidad. Todos los que hemos vuelto a nacer somos santos ante los ojos de Dios, pero debemos enfocarnos en el llamado a la santidad en el proyecto del plan de Dios. Abarcaremos los detalles en el estudio del siguiente tema. Así es que, sin más preámbulo, vamos a nuestro siguiente tema, que es el último de hoy. El proyecto divino de santificación. Adelante, Oscar. Hemos llegado al tema central de este estudio. El proyecto divino de santificación es el propósito definitivo del llamado a la santidad. Una vez que hemos aceptado la redención de Cristo que por nosotros hizo en la cruz, que es el primer llamado a ser santos, el siguiente llamado es el de la santificación por medio del poder de la gracia de Dios y de la resurrección de Jesucristo, como se mencionó en el punto 2 del tema anterior. Este llamado es una invitación al creyente a descansar completamente en el trabajo que Dios hará en cada hijo de Dios, de acuerdo al plan específico que tiene para cada uno. Este es el trabajo que santifica el nombre de Dios, la santificación de tu vida. Vamos a leer. Mateo 6, 9. Ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Imagínate que el Padre Nuestro, que es un formulario con el que nosotros debemos orar, todos los creyentes, comienza ubicando que tienes que orar a tu Padre, que ubiques que es el quien está en los cielos, Él es el que sabe qué es lo que debes hacer y todo, tienes que ubicar dónde está Él,
Inmediatamente que ubicas a quién le estás hablando, lo primero que menciona es que su nombre sea santificado. O sea, el proyecto de santificación del que estamos hablando. Es tan importante que está al principio de la oración. Así es, la santificación es el punto del trabajo de Dios. Vamos a leerlo en Juan 17 también. Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así es. Santifícalos en la verdad. Es la petición de Jesús. O sea, que es un proyecto que se está llevando a cabo. Por eso lo pide. Está orando por sus discípulos. Y dice, santifícalos. Sí, ya son santos en la presencia de Dios, pero hay un proyecto de santificación que es del que estamos hablando. El trabajo de santificación de Dios en el creyente tiene su fundamento en la palabra de verdad, la Biblia. Es el trabajo de Dios en la obediencia de fe del creyente lo que genera el fruto de la santidad. Esto significa que cada prueba en nuestra vida es una grandiosa oportunidad para que el trabajo de Dios sea santificado a través de nuestra obediencia en su palabra, una espera en la fe por el cumplimiento de sus promesas. La santificación es el fruto del trabajo divino de transformación en el que el creyente decide permanecer fiel en medio de las pruebas. En la Escritura, Dios revela que el proceso de la santificación se fundamenta en el desarrollo de la paciencia de nuestra vida de fe. Así es ahí donde todo tiene su trabajo, su labor. Romanos 6, 19 y 22. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Está hablando de que nos presentemos para santificación, presentemos nuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación, porque habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora tenemos como fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Vamos a leer este pasaje. Juan 14, del 23 al 24. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Así es, guardando la palabra en santificación. ¿Cómo se guarda la palabra de Dios? En santificación. Aquí lo recuerda Santiago. Santiago 1, del 2 al 5. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Este es el trabajo de santificación.
estamos a punto de presenciar una extraordinaria presentación. Juan Ficticio, así le pusimos a este personaje, Juan Ficticio, porque es ficticio, es un hombre muy preparado y con una gran capacidad para emprender grandes cosas en la vida. A pesar de su corta edad de 20 años, Juan ha elaborado un meticuloso y estructurado plan de vida que asegura que es infalible en un 93%, que le permitirá, según afirma, llegar sin problema a los 90 años. Su plan de realización integral humana consta de 7 aspectos fundamentales, y cada uno de ellos tiene componentes que contemplan acciones preventivas, recreativas y emergentes, como por ejemplo, preventivas, reactivas y emergentes, como por ejemplo una guía espiritual en la prioridad familiar, la descripción del perfil de la esposa que deberá buscar, así como el cuidado en la alimentación, las actividades físicas y la supervisión psicológica en los hábitos sanos. 3 meses después, Juan encuentra a la mujer perfecta de acuerdo al perfil planeado y se casan 2 meses más tarde. Inicia así Juan Ficticio su plan de vida el 1 de enero a solo 6 meses de haberlo concebido. Los primeros 8 meses transcurren de acuerdo a lo esperado. Juan se ha convertido en toda una influencia positiva en el círculo de familiares y amigos. Pero a finales del primer año de su plan, un desacuerdo con su esposa genera una reacción inesperada y extraordinaria de ira en Juan. Y esta experiencia representa un terrible descalabro en toda su perspectiva, al punto que no puede dejar de ventilarlo con amigos y familiares. Al mismo tiempo, un gran amigo y colega del trabajo es ascendido como jefe de Juan, lo que genera en Juan un ataque de envidia que sobrepasa su propia capacidad de autocontrol y decide multiplicar sus esfuerzos y acciones para generar más dinero. Acción que le lleva a usar la mentira y el engaño como arma fundamental en esta nueva iniciativa. Juan se decepciona terriblemente de sus amigos y familiares que cuestionan su proceder. Esto genera una profunda culpabilidad y Juan cae presa de las drogas y el alcohol. Pasan 2 meses y ya no queda nada de aquel joven entusiasta y proactivo, lleno de valores y de esperanza. Juan se pierde en la infidelidad como el último eslabón para hacer finalmente pedazos por completo su maravilloso plan de vida que tenía el 93% de efectividad y que le permitiría llegar a los 90 años realizado, pleno y feliz. Juan se encuentra solo, sin trabajo, sin familia y con una vida en bancarrota a los 33 años de edad. Ahora comparemos el espectacular y fracasado plan de vida de Juan Ficticio con el plan de Dios para la santificación de Juan Ficticio. Así es. A simple vista, parece todo un laberinto de incertidumbre. Pero con el pasar del tiempo, el trabajo de Dios hace que aquellas manifestaciones de la naturaleza corrupta de Juan se manifiesten para que Juan pueda identificarlas y permita el trabajo de Dios en cada una de ellas. Así es como, a lo largo de los años, el trabajo de Dios va quitando las actitudes corruptas y en su lugar siembra y hace florecer las manifestaciones del fruto de su espíritu. Y el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, que son manifestaciones que solo la naturaleza de Dios puede producir, se vuelven un deslumbrante hábito en la vida de Juan. Un contraste definitivo. Esta es una ilustración del trabajo de santificación de Dios y el contraste con los planes humanos de un plan de vida. El proyecto divino de santificación es un compromiso que Dios estableció por medio de la gracia de Dios en su palabra. Pero dependerá de cada creyente permitir que la gracia divina prospere
y transforme su alma. Depende de cada creyente, que cada uno decidamos permitirle a Dios este trabajo. Si tú aún no has vuelto a nacer en Cristo, el día de hoy comprenderás el profundo amor que Dios tiene por ti y tendrás la oportunidad de arreglar cuentas delante de Él. Dios ya ha hecho todo para santificarte, pero es necesario que acudas a Él en los términos que dejó establecidos en su palabra. Lo primero que deberás hacer es reconocer que has pecado y hecho lo malo delante de Dios. Arrepentirte y convertirte, apropiando el pago que Cristo hizo en la cruz por tus pecados. Romanos 3, del 10 al 12 y 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Como lo vimos en las ilustraciones anteriores, estamos separados de la gloria de Dios, por eso es necesario volver a nacer espiritualmente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es, Él te amó tanto que pagó totalmente tu deuda. Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Dios pide que te arrepientas y te conviertas para que tus pecados sean borrados, para que venga paz a tu vida y Él pueda entrar en tu corazón. Escucha esta invitación. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y Él, Jesús, está a la puerta de tu vida, de tu alma y quiere entrar. Si hoy tú estás escuchando su voz y abres la puerta, entrará en ti y tendrás una relación personal con Él. Una vez que hayas reconocido que has pecado delante de Dios y te hayas arrepentido y apropiado el pago que Cristo hizo por ti en la cruz, deberás invitarle a entrar en tu corazón y entregarle tu vida y el control de ella. Dios tiene un plan perfecto de santificación para ti, y esto significa una vida en el control de la naturaleza divina. Estás a punto de experimentar un maravilloso reinicio de tu vida delante de Dios, un nuevo comienzo con toda tu deuda con Dios pagada. Ahora mismo, donde sea que te encuentres, ora a Dios con las palabras que escucharás a continuación. Te acompañaré a orar a Dios, pero debes saber que solo si tu oración es honesta ante Él, podrás volver a nacer. Si es que vamos a orar, y si tú quieres aceptar a Cristo en tu vida y arrepentirte delante de Él, ora conmigo. Yo voy a poner estas palabras delante de ti. Te repito que solamente tu honestidad es la que le permitirá a Dios hacer el milagro de la salvación. No es en sí que la oración salve, sino es tu honestidad la que le permitirá a Dios transformar tu corazón. Vamos a orar. Bendito Padre, quiero darte profundamente gracias porque hoy finalmente he comprendido el amor tan profundo que tú me tienes.
Te pido perdón por todos los pecados que yo he cometido. Todo lo que recuerdo y lo que no alcanzo a recordar. Estoy arrepentido. Y quiero aceptar ahora mismo el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz, para que yo no tuviera que ir a pagar eternamente en el infierno. Y en este momento te abro la puerta de mi corazón y acepto la invitación que tú me haces de entrar en mí, para que tú, Dios, entres en mi corazón y tomes el control de mi vida. Yo te entrego mi vida. Gracias por esta preciosa oportunidad de volver a nacer en ti. Todo esto yo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bien, si el día de hoy tú has aceptado este precioso regalo de la salvación, escucha esta preciosa promesa. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si tú has vuelto a nacer ahora, Dios comenzará en tu vida el proyecto de santificación, su proyecto divino de santificación, a partir de este momento. Bien, pues si hay preguntas, es el momento. Vamos a ver la conclusión primero. Oscar, si eres tan amable. Número 1. Recuerda que al volver a nacer en Cristo, el estado de pecado se termina para siempre y entramos a un nuevo estado de santidad, formando parte de la naturaleza divina. Número 2. La cualidad de santo implica un nuevo nacimiento y el inicio del proyecto de santificación divina en cada creyente. Y número 3, el proyecto divino de santificación es el trabajo de la gracia de Dios transformando tu vida. Nuestra labor es guardar nuestra vida en la palabra de Dios. Su gracia hará todo lo demás. Bien, pues vamos a dar gracias. Nada más vamos a leer un versículo que falta. Adelante. Perdón, se me había pasado. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Este es el llamado a la santificación. No significa que aquí vamos a alcanzar la perfección, sino que nos dejemos trabajar en este trabajo de santificación. A eso se refiere. Bien, ahora sí hemos llegado al final. Gracias, Oscar. Y vamos a dar gracias de esta enseñanza.